Hola mis queridos amigos, sean todos bienvenidos a mi Story Channel. Hoy quise traer un tema que veo que es muy sentido y es bastante debatido, tanto en las redes como en los círculos sociales. Y quiero tratarlo hoy desde mi perspectiva, desde mi opinión personal, según lo que he ido viendo, lo que he ido conociendo al respecto. Así que ustedes también pueden dejar sus opiniones en la caja de comentarios. Siéntanse libres de hacerlo. Tenemos dos bandos que supuestamente son opuestos, opositores, porque uno de estos rechaza al otro con bastante determinación. Y se trata de el lado, la facción espiritual, entendida como dentro de un marco de una religión establecida. Entonces las religiones tratan el tema de la espiritualidad como algo que está dentro de ese marco de lo permitido, de lo que está aprobado por Dios, según ellos. Y por otro lado tenemos el espiritismo. Entonces uno dice, bueno, pero sería interesante ver cuáles son las diferencias entre la espiritualidad y el espiritismo, que además tienen la misma raíz, por algo será, debe ser que tienen algo en común. Y yo personalmente veo muchas cosas en común. Y quisiera que analizáramos un poco esto porque me parece interesante, ya que la iglesia principalmente, bueno, las religiones establecidas, las más importantes, las más grandes en el mundo, tienen un claro rechazo hacia el espiritismo, hacia todo lo que sea tratar de tener un contacto con los muertos o con los espíritus, con las personas que se supone que han pasado al otro lado. Entonces, tratando de ver diferencias, se supone que hay estas diferencias porque en la espiritualidad permitida por la religión, vemos que la espiritualidad está basada en la fe. Entonces, ya ustedes saben que para ser una persona que está practicando una religión debe tener fe. Y eso está probado en el marco de la espiritualidad religiosa. Tienen fe en qué? En una divinidad y en entidades espirituales, claramente, porque ellos creen que existen los ángeles, por ejemplo, que existe un mundo espiritual que está habitado por los santos también, incluido también María, la madre de Jesús. Está Jesús y están los espíritus o lo que ellos llaman almas de las personas que se han ido al cielo, o sea, al lugar donde las personas van a convivir con Dios en ese cielo espiritual en el cual creen los cristianos principalmente. Estamos hablando de la religión cristiana, ellos creen en eso. Pero ojo, porque también los judíos y los musulmanes condenan el espiritismo. Entonces vamos a ver esto y por qué. Entonces, en la espiritualidad el objetivo es alcanzar la salvación principalmente, porque eso es lo que se busca con la espiritualidad, ¿no es verdad? Alcanzar la salvación, la iluminación y un estado eterno que en compañía de Dios y de su Hijo y de los santos. Eso es la espiritualidad. Entonces, en el espiritismo que encontramos, encontramos, según la definición que encontré, el espiritismo es una doctrina filosófica, así fríamente lo definen. Ya les acabo de decir cuál es la definición para una espiritualidad religiosa y supuestamente en oposición estaría la doctrina filosófica, pero a mí me llama mucho la atención ya de entrada con esta definición del espiritismo, porque pues si nos fijamos bien, la religión o la espiritualidad dentro del marco de la religión, pues también está basada en una doctrina. Pues las creencias son doctrinas, ¿verdad? Son doctrinas. ¿Y son doctrinas qué? Filosóficas. Porque ustedes fíjense bien qué es lo que estudian los sacerdotes, los seminaristas, los cabalistas,
Todas las personas, los rabinos también, las personas que entran a formarse para después preparar a su iglesia, a su templo, la religión que ellos sigan, estudian filosofía. Entonces, fíjense bien que la filosofía es muy importante. Yo les he dicho en numerosas ocasiones que considero que la filosofía es un medio para pensar, para razonar, para alcanzar ciertos razonamientos. Esa es la filosofía, es un método para poder razonar en la base de conceptos. Es todo muy intangible porque hablamos del pensamiento. El pensamiento es algo intangible. De manera que eso es la filosofía y es válida porque nos ayuda, es un medio, un método, pero no debería ser el método o el medio o la base para explicar cosas que no sabemos si existen o no y decir, o al menos, sí, intenta explicar muy bien y razonar sobre eso, pero no se debería usar la filosofía para demostrarlo porque la filosofía no demuestra nada. Y ya he visto que, por ejemplo, en el campo de la ciencia está entrando la filosofía. En el campo de la política, la filosofía es importantísima. Es un instrumento muy, muy importante para poder convencer, para hacer propaganda, para poder entrar en la mente de las personas con ideologías. Todas las ideologías que ustedes ven hoy vienen de la filosofía, del pensamiento filosófico. Por eso es tan importante para la teología, la filosofía. La teología no podría ser nada, no existiría sin la filosofía. Entonces se necesita de la filosofía porque la filosofía ayuda a buscar ese sentido de la existencia, busca esa conexión con lo trascendental. Fíjense que estoy hablando de solo conceptos, lo trascendental. La existencia, bueno, hablamos de la existencia de las cosas que existen y pueden existir cosas tangibles e intangibles, eso es cierto. La conexión con lo trascendental, no sabemos qué es eso trascendental, pero la filosofía lo explica, bueno, lo estudia y el desarrollo del ser. Todo eso es la filosofía, que como les digo, cosas totalmente son conceptos. Entonces, obviamente, muchas corrientes filosóficas han reflexionado sobre el espíritu, claramente, sobre la conciencia, claramente, y sobre el propósito de la vida sin necesidad de un marco religioso. Pero la religión usa como instrumento principal la filosofía. ¿Qué usa la religión para poder asentar unas bases fuertes? Usa el platonismo, usa el estoicismo también. ¿Por qué el platonismo? Porque está el mundo de las ideas y ahí entra la cuestión de la inmortalidad del alma, viene de Platón. Está el estoicismo, por ejemplo, que es el desarrollo del alma y la virtud como camino de elevación. Todo esto del sacrificio, de hacer sacrificios, viene de ahí. Está el existencialismo espiritual, como en Kierkegaard, que es la relación del individuo con lo trascendente. Entonces, hablamos de qué, de filosofía. Entonces, cuál es la diferencia con el espiritismo, que es una doctrina filosófica? Y fíjense que las religiones tratan al espiritismo como si fuera algo como muy bajo, como algo sucio, como algo que de verdad lo ataca muchísimo y yo no le encuentro diferencias para nada. De hecho, por ejemplo, en la religión católica tenemos que se usan las oraciones para ponerse en contacto con los santos. Los santos no están vivos aquí, al menos con nosotros. Pero ¿qué pasa? Que la filosofía entra a explicar que no, que ellos con este razonamiento lo explican, no están muertos, están vivos en espíritu. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un santo que está vivo en espíritu a una persona que se supone que una persona contacta a su familiar? ¿Por qué es pecado para ellos contactar al familiar y para los otros no es pecado contactar al santo? Bueno, porque el santo está en un grado de iluminación más alto, pero todo esto es filosofía, todo esto es intangible.
Son cosas que nadie sabe y que no te pueden probar. Así que no debería ser, bueno, y ahí entra lo que les dije, ahí entra la fe. Pero los espiritistas tienen fe. Muchas personas que recurren al espiritismo tienen fe, porque de otra manera, ¿cómo hacen para creer que se van a conectar con sus familiares? Otras personas que contactan espiritistas creen en el espiritismo porque la persona que es el mediador entre ellos y su familiar fallecido les demuestra de alguna manera que se contactan. Yo no he tenido esa experiencia real de que una persona me diga, mira, tu abuelita dijo esto, lo que sea. Yo me imagino que es una experiencia llena de sugestión y de emociones, pero he oído testimonios de personas que dicen, esa persona no podía saber lo que mi abuelito me dijo, entonces yo no soy testigo directo de esto, he escuchado testimonios de personas que dicen esto, pero no sabría, tendría que pasar yo por esa experiencia para poderles decir a ustedes, miren, sí, yo comprobé. Entonces, me llama la atención ver cómo atacan a las personas que van a acudir a los espiritistas cuando ellos van a un templo a comunicarse con seres espirituales, porque todo lo que contactan los creyentes son seres espirituales. Solo que obviamente ellos lo ponen en un ámbito de santidad y como de seres superiores. Y ahí entra este pensamiento gnóstico de la superioridad, de las jerarquías, de estos seres que son iluminados y los seres que están en la oscuridad. Pero todo eso es una construcción, porque nadie puede dar fe. O sea, nadie puede confirmar de que eso sea así. Entonces, me parece absurdo el debate. Me parece que no debería haber debate porque creo que están todos sobre el mismo plano en ese sentido. Están todos al mismo nivel, porque ninguno, ni los cabalistas, ni los gnósticos, ni los cristianos, ninguno puede confirmar que tiene la verdad y que lo que está diciendo es mejor de lo que dice el otro. Pero sí me llama mucho la atención como ese despotismo, ese como minimizar al otro porque cree en algo que esta persona considera que es pecado. Pero miren, la iglesia tiene que tener el monopolio espiritual. Las iglesias o las religiones no pueden permitir que otros tengan la mediación con el más allá, porque pierden el control. Recordemos que todo se basa en control. Todo lo que tenga que ver con creencias, religiones y también toda esa espiritualidad tiene que ver con un control, tener el control de la comunicación con el más allá, con los seres espirituales. Y eso lo sabía también el Elohim de Israel cuando les prohibía ir a los mediums o a espiritistas porque él sabía que podía perder el control, porque imagínense que ese llamado medium, quién sabe qué o qué le diría a esa persona. Así que a Yahvé no le gustaba ni cinco que fueran a acudir a los mediums. Por ejemplo, demos una mirada en el espiritismo, que es una doctrina pues más filosófica, como les mencionaba, que religiosa. Ahí no hay religión, pero hay personas religiosas que acuden al espiritismo como un modo de desesperadamente contactar a sus seres queridos y está basada en la creencia de que los espíritus de los fallecidos, por eso les digo que también en el espiritismo hay fe, pueden comunicarse con los vivos. Fue codificado por Alan Kardec y se centra en la mediumnidad, la reencarnación y la evolución espiritual del alma a través de múltiples vidas. Entonces esto no puede convivir claramente con la iglesia porque la iglesia está en contra de la creencia de la reencarnación. Entonces aquí en el espiritismo hay una creencia de una evolución espiritual del alma. El alma es eterna, el alma vuelve a nacer muchas veces y de esa manera entonces no existiría prácticamente la muerte. Eso está muy difundido ahora y hay muchas personas
que piensan que es así y eso da mucho consuelo a las personas, independiente que sea así o no, porque yo no soy quien para decirles que eso es mentira o decirles que eso es verdad, porque no he muerto y no he conocido una persona que haya muerto y que venga en espíritu y me lo cuente. De alguna manera, repito, no digo que eso no exista, pero a mí no me ha sucedido de poderlo confirmar. Entonces, en el espiritismo no hay una estructura jerárquica ni dogmas fijos. Se basa en la comunicación con los espíritus mediante los mediums y creen en la reencarnación, como les decía, como un proceso de aprendizaje del alma y propone una evolución moral y espiritual a través de varias existencias. Por otro lado, la espiritualidad religiosa se basa en la fe en una divinidad y en entidades espirituales. Sí tiene normas y dogmas establecidos y su propósito suele ser alcanzar la iluminación y la salvación. Entonces, hay toda una construcción teológica en las religiones, por lo cual la gente tiene que, digamos, debe llevar una vida religiosa dentro de esa religión para ser salvo. Entonces se aseguran desde que tú naces o desde que tú te bautizas con esa religión, se aseguran de que vas a estar ahí siempre y vas a ser fiel, ya que tu salvación depende de tu comportamiento. Depende de si tú pones fe en el sacrificio de Jesús, que ya sabemos cuál es la historia que narra el cristianismo acerca de Jesús, ya sabemos la narrativa, está todo muy establecido y muy claro. De manera que si una persona comienza a irse hacia otras creencias y otras tendencias, pues se puede salir de la religión y ya no es una persona que va a aportar de alguna manera a esa iglesia. También otra cosa de la cual acusan los cristianos, por ejemplo, a otras religiones es de idolatría, pero ya lo vemos claramente que dentro de la religión católica lo que hay es idolatría, porque hay muchos ídolos también. Entonces pienso que hay más cosas en común con esas creencias o corrientes criticadas por algunas religiones. Hay unas religiones que son más tolerantes con el espiritismo. Son más tolerantes porque también creen en la reencarnación, tienen como doctrina la reencarnación. De manera, amigos, que para la religión, el espiritismo que ellos practican es santo, o sea, para los religiosos su espiritismo es espiritualidad y para los otros es un espiritismo demoníaco porque ellos lo relacionan con los demonios. Para los religiosos su espiritismo es elevado, es santo y se comunican con los santos, con los seres de luz o seres trascendentales y ellos ven al espiritismo como que se están comunicando con demonios, con seres del bajo astral, como lo llaman otros, con seres oscuros, con seres malignos. Mientras que esa persona que está yendo al espiritista piensa que se está comunicando con su abuelita, con su mamá, con su hijo, que de pronto murió en ciertas circunstancias y quiere saber cómo está al otro lado. Simplemente el ser humano necesita de esperanza. El ser humano necesita saber que su familiar está bien. Entonces por eso hace sus oraciones para que esa persona descanse, porque si uno cree en el más allá, que hay más vida después de morir, pues uno puede pensar que esa persona está atormentada. Es bien complejo el pensamiento acerca del más allá, porque yo pienso bastante en eso. Yo trato de razonar, de pensar si es posible que eso pueda existir y si es así, ¿cómo me sentiría yo viviendo eternamente en un espíritu? ¿Cómo se podría uno sentir? ¿Se cambia la mente, se cambia la conciencia al cambiar de una materia, de una forma de materia a otra, a una forma de existencia a otra, o vas a ser el mismo? Y a mí me aterroriza el pensar que uno se encuentre en otra dimensión. En fin, hay muchas cosas que te narran los libros, te dicen no te preocupes,
Tú vas a tener guías, a ti te van a decir cómo ir y dónde ir, sigue la luz y todas esas cosas que nos dicen, pero igual seguimos igual. Igual nos quedamos sin saber hasta ese momento. Y lo que es más impactante y más inquietante es que ese momento llegará para todos, antes o después de otros. Es inevitable. Hoy en día se está tratando de alargar la vida, se está tratando de llegar un día a evitar la muerte también. Un tiempo se vivió muchísimo. Un tiempo los humanos vieron que había unos individuos que vivían muchísimo hasta el punto de creer que eran eternos porque no los veían morir. Morían las generaciones humanas sin ver la muerte de ese individuo, entonces claramente pensaban que era eterno. Y hoy día estamos tratando de vivir para siempre en este mundo material que es nuestro mundo, el mundo que conocemos nosotros, el mundo que vemos todos los días cuando nos despertamos. Los otros mundos que nosotros pensamos a través de la filosofía, no los podemos conocer. Si existen, es imposible de acceder, porque si hay una ley que nos impida acceder a esos mundos, pues es imposible acceder a estos. Tienes que formar parte de ese mundo, tienes que tener ese tipo de existencia o de materia para poder estar ahí. Es algo que estoy yo aquí filosofando. Entonces, fíjense bien, cuando ustedes hablen con un seminarista o un cabalista o un sacerdote o un líder religioso de las religiones más importantes, pues pregúntenle cuáles son las materias que estudió y seguramente la más importante es la filosofía. Queridos amigos, lo increíble es que la filosofía está entrando a explicar también la misma ciencia y eso es lo que a mí me parece peligroso. Porque, como les digo, la filosofía es un instrumento de pensamiento muy útil y es un método para pensar, es un medio, es un instrumento de pensamiento, pero no debería entrar a explicar ciertos fenómenos de la ciencia que deberían ser tratados más bien por la misma ciencia y las ciencias para eso son. Ahora me gustaría leer sus comentarios, saber ustedes qué opinan. Esta es una reflexión, como les digo, desde mi ángulo personal y quería compartirla con todos ustedes. Por ahora les mando un abrazo y nos vemos muy pronto en mi Story Channel. Hasta pronto.